Buenos días, mi nombre es José Giovanni Santana, estoy estudiando logística empresarial en la subsede de SENA en Suezca, Cundinamarca, en la ficha 206869. Vamos a hablar sobre los factores para lograr una buena comunicación, las relaciones interpersonales, recolección de información y sobre las TIC. Factores determinantes para una buena comunicación. Interesante, el mensaje ha de ser atractivo para el receptor, consiguiendo de esta manera una mayor motivación. Factores que influyen en la comunicación: nivel del uso de la lengua, predisposición y actitudes mutuas, nivel de conocimiento, contexto sociocultural. Factores que facilitan la comunicación: escuchar su nombre, dar seguimiento, mirar a los ojos, evitar ser categórico o impulsivo, permitir que el otro hable, compartir algo de ti, ser sencillo y directo, evitar interrumpir, hacer preguntas abiertas, escuchar con atención, hacer sentir importantes al otro, dar tu tiempo, modular la voz. Elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, código, canal, código. Emisor se define como el sujeto o fuente que comparte la información o un mensaje. Este sujeto puede ser ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor. Receptor es el agente, persona o equipo que recibe el mensaje, señal o código comunicación emitido por un emisor, transmisor o enunciante. Es el destinatario que recibe la información suficiente. Mensaje es definido como la información que se pretende dar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos y datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea un éxito. Contexto: situación que rodea el acto de la comunicación. Estrictamente hay dos tipos de contexto: contexto extralingüístico o situación. Las circunstancias espaciotemporales que rodean al proceso puede ser importantísimo para la interpretación de un signo, un timbre, un silbato, y determina las formas de comunicación. Contexto lingüístico: los signos que rodean a otro signo y también influyen, incluso determinan su interpretación, por ejemplo las palabras polisémicas o el lenguaje de señales. Son los signos y normas que, al combinarse, estructura el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señales, avisos, etc. Canal: elemento físico por donde el emisor tramite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina tanto al medio natural, aire, luz, como al medio técnico empleado. Interpreta la telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc. Y se reciben a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Las relaciones interpersonales están las 10 reglas de una buena escucha. Primera, deje de hablar. Para poder escuchar de esta manera, entender y comprender el mensaje que transmite una persona. 2. Hacer que el que habla se sienta cómodo. Debemos depositar toda la confianza para que se sienta libre de expresar todos sus pensamientos e inquietudes. Tercera, demuestre que desea escucharlo. Debemos actuar que sinceramente estemos interesados escuchando, presentándole toda la atención del caso. Cuarta, eliminar y evitar las distracciones. Debemos enfocarnos en la conversación, no distraernos, ni mirar hacia otro lado, ni jugar con celulares o con papeles. Quinta, tratar de ser empático con el otro. Debemos tratar de ponernos en su lugar, de esta manera entender su punto de vista ante cualquier situación. Sexta, ser paciente. Debemos dedicar todo el tiempo para poder escuchar mientras habla y no interrumpir. Séptimo, mantener la calma y el mal humor.
Esto es importante ya que una persona puede interpretar de peor manera las palabras y complicar la situación. Octava, evitar discusiones y críticas. De ser prudentes con los argumentos puede evitar que las otras personas se pongan a la defensiva. Novena, hacer preguntas. Ayudemos a desarrollar otros temas. Décima, pare de hablar. Esta es la primera y última de todas las otras reglas. Dependen de esto. Puede ser un buen escucha si está hablando. ¿Cómo se clasifica la información? Restringida, confidencial, interna y pública. Entonces, la clasificación de la información se presenta como una regla indescriptible a seguir en toda organización con el fin de que las mismas pueda ser adecuada de forma correcta y así asegurar todo tipo de dato que represente utilidad para la misma. Confidencial es aquel cúmulo de datos que presentan un contenido generalizado, pero que solo puede estar a la vista de los altos ejecutivos. Por lo general son catalogados de confidencial todos los y cada uno de los datos que disponen en el Departamento de los Recursos Humanos, ya que el mismo completa todas las negociaciones sobre los empleados. Esta información se marca como confidencial con el fin de salvaguardar los intereses y la privacidad de cada miembro del capital humano. Un ejemplo en confidencial sería datos personales, historias clínicas y procesos judiciales. Restringida es la información que reside solo en el área de gerencia y pasa de ser considerada como los datos estratégicos. La misma se resume al cúmulo de actividades que una empresa lleva a cabo, como son las cifras sinceras de los ingresos financieros, las evaluaciones de los empleados para contemplar los debidos ascensos como también los egresos. Lo cierto es que la misma suele catalogarse de restringida con el fin de protegerla de manos inescrupulosas. Muchas veces la información restringida se halla copado por los intereses ocultos de una empresa o por la descripción exacta de la composición de los productos. Restringida, un ejemplo sería contratos, libros contables y correspondencia. Uso interno. Esta suele considerarse como la información que se dispone en cada uno de los departamentos y que es el conocimiento del personal que labora en estos. En efecto, esta información está compuesta por datos que solo pueden ser entendidos y operados por el personal que la manejó y crean con sus actividades. De aquí de la misma suele ser exclusiva de cada área, no pudiendo ser compartida con demás departamentos al menos que los ejecutivos determinen lo contrario. En uso interno sería un ejemplo: reportes, actas y expedientes. Todo público. Una vez que se realiza la depuración de los datos y se clasifica por su importancia y nivel necesario de protección para resguardarlos de daños de terceros, quedan datos que pueden ser expuestos a todo personal. Es más como una parte de toda organización. Siempre existe un conjunto de datos que deben ser explanados al público con el fin de darse a conocer como empresa. Ejemplo de todo público: folletos y pancartas. Técnicas para la recolección de información. El desarrollo del proyecto de una primera etapa consistirá en la recopilación y posterior análisis de la información secundaria, que permitirá establecer una base teórica sobre todas las variables involucradas en el desarrollo del proyecto. Entre la información secundaria que se revisará encuentran documentos existentes como lo son documentos institucionales de las diferentes áreas temáticas relacionadas con el objeto de estudio, así como información encontrada en diferentes textos infográficos.
Posteriormente se lleva a cabo la serie de trabajos en campo en los cuales se recogerá la información primaria dentro de la empresa, tales como tiempos de cargue, encuesta para determinar la oferta de producto, individualización de la flota de transporte, con lo que podrán tomar decisiones para realización del modelo para posterior optimización de los tiempos en las entregas. Involucradas en el desarrollo del proyecto para determinar los modelos adecuados a implementar, así como su contraste, y finalmente se cotejará la información consultada con los resultados obtenidos después de las implementaciones realizadas para determinar así las rutas óptimas y resultados convenientes del estudio. Y el ejemplo del proceso logístico es muy completo y detallado. Por ello, y dada su importancia, no todos los productos se transportan en la misma manera, ya que cada negocio es distinto y dentro de su actividad se muestran ciertas situaciones que no pueden ser aplicables de ninguna manera de cualquier otro negocio. Desde stock logístico, una serie de las recomendaciones a tener en cuenta antes de contratar cualquier proceso logístico. Lo primero es realizar un análisis de la empresa a la que se pretende contratar, experiencia, cliente, sector en el que trabaja, red comercial, solvencia económica, relevancia en el sector, posicionamiento y casos de éxito, entre otros. Es importante tenerlo en cuenta, ya que de esta forma sabremos en qué empresa nos acopla mejor a nuestras necesidades logísticas. Canal de distribución se ofrece a las empresas de transporte. Hay que tener en cuenta cuantos más factores logísticos haya acercado se estará del consumidor final, pero habrán muchas empresas aplicadas. Hay que observar este paso detalladamente y ver si cada factor logístico se acopla a nuestro modelo de mercado. Defina qué son las TIC. ¿Qué son las TIC? Son tecnologías de la información y la comunicación. Agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. ¿Cómo influye en la comunicación en los diferentes procesos logísticos? En la comunicación facilitan entre los trabajadores y agilizan gestiones y tareas administrativas varias que se pueden automatizar o hacer por internet sin tener que desplazarse. Las TIC aplicadas a la logística han permitido incrementar la productividad al incorporar mecanismos para los procesos más dedicados, como la recogida, la identificación y la trazabilidad de los productos. Ventajas de las TIC: permitir el aprendizaje interactivo de la educación a distancia, el intercambio fácil de la información, alto grado de indiscriminabilidad, alfabetización digital y audiovisual, fácil acceso y mucha información de todo tipo, aprende el uso de herramientas tecnológicas. Desventajas de las TIC: distracciones, ya sea en juegos, videos, etc., dispersión, pérdida de tiempo y si el internet se cuelga o la máquina se daña, informaciones no fiables que puedan convertirse en virus, aprendizajes incompletos y superficiales, tener que realizar mantenimiento de las máquinas y eso produce gasto. Muchas gracias. Esta fue la información que recaudé sobre los factores de la comunicación, las relaciones interpersonales, recolección de información y las TIC.